Bienvenidos a su sesión número 5 de la materia de auditoría administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. En este caso vamos a empezar un nuevo tema que vendría siendo la parte de las normas de auditoría, normas y procedimientos de auditoría, que principalmente vamos nosotros en esta sesión a enfocarnos a las normas de auditoría, esta y la próxima sesión, y ya en una sesión tercera vamos a ver precisamente las técnicas de auditoría, que la combinación de las mismas nos va a dar los procedimientos de auditoría. Entonces, vamos a ver precisamente la clasificación de las normas de auditoría. Vamos a revisar nuevamente lo que es una auditoría. Auditoría es una revisión cuidadosa, sistemática e independiente de las actividades desarrolladas en una empresa o industria en particular, cuyo objetivo es determinar si se ajusta a los planes previstos o preestablecidos, si se aplican eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos. Para asegurar la calidad de los servicios de auditoría, se han establecido los procedimientos mínimos obligatorios para realizar la actividad, que es precisamente lo que nosotros vamos a empezar a ver, esos procesos, ¿no? Esos procedimientos que nosotros necesitamos aplicar y que necesitamos hacer para realizar una auditoría. ¿Y cuáles son los mínimos que nosotros debemos de pedir precisamente a un auditor? Hay que recordar que la parte de auditoría pues es un servicio profesional independiente en la mayoría de los casos, y por lo cual pues tiene que verse precisamente como tal, ¿no? Tiene también el contador o la persona que está realizando la parte de la auditoría, si es un administrador, pues necesita tener ciertos requerimientos, ciertos principios, ciertas bases. ¿Para qué? Para cuidar precisamente que el servicio que se le está prestando al cliente sea de calidad, sea un servicio que satisfaga las necesidades del cliente, ¿ok? ¿Por qué? Porque sobre todo la parte de la auditoría es tener una confianza en una persona, sobre todo en una persona externa al negocio. Y si es una persona interna al mismo, pues que también tenga esa experiencia, que tenga esa calidad en los servicios que está prestando al negocio y que revise de forma correcta, que sean los ojos del dueño. ¿Para qué? Porque él es el que va a tratar de detectar cuando las operaciones se estén realizando de una forma incorrecta. Entonces, por eso de ahí la importancia que el auditor tenga ciertas características, ciertas cualidades y que aplique ciertos procedimientos, que más adelante es lo que precisamente vamos a ver en este tema. Como nosotros vimos, pues ahora sí que la parte de auditoría es una disciplina que ha ido evolucionando a través del tiempo, porque en la parte de la auditoría pues nació precisamente para empezar a ver que las operaciones del negocio se estuvieran realizando de forma correcta. Después empezó con otra necesidad de que los socios pues querían ver que esas operaciones estuvieran bien, que no hubiera un fraude dentro del negocio, que no se estuviera enriqueciendo de una forma ilícita a otras personas, que esas ganancias del negocio se queden esas ganancias dentro del mismo negocio. Entonces de ahí nace la parte de la auditoría. Posteriormente nace una ley que exige, pues precisamente como el fisco no puede revisar a todos los negocios a la vez, pues exige que una tercera persona revise las operaciones del negocio para que le informe que las operaciones se estén llevando de forma correcta y sobre todo que le estén pagando bien los impuestos al Estado. Entonces, pues ya empieza a evolucionar la parte de la auditoría. Ya después vimos que el auditor no nada más me conformo con que un auditor externo venga 2 veces al año a mi negocio, sino que yo necesito una persona que esté revisando las operaciones del negocio dentro del mismo, que no se vaya, que esté en los 365 días del año, que me esté cuidando todos mis activos del negocio. ¿Para qué? Para que sean mis ojos como dueño del mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo de estar ahí dentro del negocio y fuera de él buscando clientes, buscando nuevas alianzas, nuevos
mercados, nuevas, ahora sí que nuevas estrategias en mi negocio, etcétera. O vendo o hago la parte administrativa. Entonces no puedo hacer las dos cosas. Entonces, por lo consiguiente, empiezo a buscar una persona de la parte de auditoría para que me esté revisando esas cosas o todas las operaciones del negocio. Por lo mismo, pues el auditor va a tener que revisar, va a tener que ver los procesos que se están llevando dentro del negocio. ¿Para qué? Para ver precisamente que se estén realizando de una forma correcta y ver que las operaciones se estén realizando de una manera, o sea, de cómo se habían planeado, ¿no? Como me habían dicho que se tenían que hacer, pues así se tienen que hacer. Empezar a juzgar, de hecho, porque el auditor, pues quizás va a estar dentro del negocio los 365 días del año, pero no va a estar dentro de un área nada más, va a tener que ver todo el negocio en una forma conjunta. Entonces, ¿qué va a necesitar? Pues empezar a programarse en las diferentes áreas del negocio y empezar a revisar. Pues a ti producción te toca de tal a tal día, ventas te toca de tal a tal día, marketing te toca tal día, y por lo mismo va a necesitar ver todos los procesos de las diferentes áreas del negocio y aplicar diferentes pruebas para ver que se estén cumpliendo correctamente los procesos o procedimientos que se habían estipulado. Además, pues la empresa está en diferentes cambios, diferente evolución. Entonces también necesita el auditor actualizarse en esos procesos, ver esos cambios y verificar que se estén llevando de una forma correcta y oportuna las operaciones del negocio, pues viendo los cambios que tiene que hacer el mismo negocio para adaptarse a un mercado o a un mundo globalizado que está en constante cambio, en constante evolución. ¿Por qué? Porque pues también el negocio, si se duerme, pues ahora sí que se queda atrás, ¿no? Entonces por eso es importante y es muy, es como podríamos decir un punto fino la parte de la auditoría dentro del negocio. La parte de la auditoría tiene diferentes normas. Esas normas, como yo les había comentado, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor, al trabajo que desempeña y prácticamente a toda su profesión o a toda su actividad como profesionista. Y tienen que tener ciertas características especiales, sobre todo en su persona, en su forma de trabajo y en la parte de información. Entonces, ¿por qué? Porque la auditoría precisamente tiene que descansar en una confianza que le da el cliente al auditor. Si el auditor pierde esa confianza, pues lógicamente, pues ahora sí como quien dice, ¿no? El dueño, pues ¿para qué te voy a contratar si no te tengo confianza? A lo mejor lo que me estás haciendo pues está mal. Entonces pues yo no te tengo confianza y no te voy a contratar como auditor. Por eso es muy importante que la parte de la confianza no se pierda. Y pues empezamos con las primeras, que vendría siendo, fíjense, tenemos 3 tipos o 3 características. Las normas personales, la parte del trabajo y la parte de información. En la parte de las normas personales se divide a su vez en 3, lo que es entrenamiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesional y la parte de independencia. Y precisamente el entrenamiento técnico y capacidad profesional se refiere a las cualidades que el auditor debe de tener para poder asumir dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone un trabajo de este tipo. Cualidades que el auditor debe tener preadquiridas antes de poder asumir un trabajo profesional de auditoría y cualidades que debe de mantener durante el desarrollo de su actividad profesional. En la parte de cuidado y diligencia profesionales, nosotros decimos que el trabajo de auditoría, cuya finalidad es rendir una opinión profesional independiente, debe de ser desempeñado por personas que teniendo título profesional legalmente expedido y reconocido,
tengan un entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como auditores. El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonablemente en la realización de su examen y en la presentación de su dictamen o informe. También debe de tener y debe de mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Es decir, tiene que ser objetivo, no tiene que perder esa independencia. Entonces, como ven, estas tres características o estas tres cualidades deben de formar lo que es las normas personales. A un poquito adelante los vamos a tratar con mayor profundidad. Esa es la parte de normas personales. La segunda norma sería la parte de las normas en cuanto a la realización de su trabajo. El trabajo de auditoría debe comprender una adecuada planeación y supervisión de los colaboradores. Tiene que tener un plan de trabajo el cual debe de contener lo que es una planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno y obtención de evidencia suficiente y competente. En cuanto a la parte de planeación y supervisión, el trabajo de auditoría debe de ser planeado adecuadamente y si se usan ayudantes, estos deben de ser supervisados en forma apropiada. En cuanto al estudio y evaluación del control interno, debe de evaluarse el control interno existente para medir la confianza que va a depositar en la aplicación de la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. En la parte de obtención de evidencia suficiente y competente mediante los procedimientos de auditoría, el auditor debe de obtener evidencia comprobatoria suficiente, llámese lo que nosotros conocemos como papeles de trabajo, en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo digo, no, pues es que la empresa está muy mal, ok, entonces, ¿por qué me dices que la empresa está muy mal? Y pues yo tengo que sacar todos mis papeles de trabajo y decir, no, pues por esto, yo digo que la empresa y yo opino que la empresa está mal. Entonces, por eso se debe de tener todo. Ajá, ¿por qué? Porque pues yo voy a venir 1, 2, 3 veces al año en esa área o a esa empresa, no importa si yo sea un auditor independiente o un auditor interno. Yo voy a realizar la auditoría según mi calendarización y mi programa de actividades. Muchas veces yo voy a tener que ver también si lo que yo pedí que se corrigiera se está corrigiendo o si, ahora sí que como dicen, ¿no? Por una oreja les entró y por otra les salió. Entonces, es preferible ver que las operaciones o lo que yo había dicho que se corrigiera, pues ver si realmente se está corrigiendo. Y pues para ello necesito tener mis papeles de trabajo, cuidarlos, verlos y darles un seguimiento para ver si las operaciones se están corrigiendo de una forma correcta. En cuanto a la tercera norma, nosotros vamos a tener la parte de las normas de información. ¿Qué es el resultado final del trabajo del auditor? Es su dictamen o la parte del informe, según sea el caso. Mediante el mismo pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de todo su examen. El dictamen o informe del auditor es donde se va a depositar la confianza de los interesados sobre la situación de la empresa. Es donde se plasma precisamente el trabajo del auditor. Hagan de cuenta que el informe es una hojita, ¿sí? O el dictamen, como digan, es todo un cuadernito y en donde yo prácticamente voy a dar mi opinión de cómo está la situación de la empresa. Y ese dictamen o ese informe es el que le voy a entregar a los socios, a los accionistas, a los directores o a los jefes de cada área o departamento. Es donde yo voy a plasmar todas las correcciones o todo lo que se tiene que hacer o lo que dije que se tenía que haber corregido y no se corrigió. En ese nosotros vamos a poner las aclaraciones en relación con los estados financieros o información financiera y a expresar la opinión del auditor, en donde debe de expresarse con dicha información su opinión sobre la misma y en su caso las limitaciones que haya tenido en su examen y sobre todo las salvedades que haya tenido. Es decir, si yo pedí esto y no me lo dieron, pues entonces yo voy a marcar una salvedad.
¿Por qué? Porque no pude revisarlo. Si no me proporcionan los elementos suficientes para poder realizar eso, pues tampoco puedo revisar esa parte y se quedaría como un punto pendiente. Ahora, es muy importante también que muchas empresas pueden estar realizando todo bien, pero de un momento una cosita, a lo mejor una cosa de nada esté mal. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evaluar, a lo mejor si esas cosas o esas deficiencias no me afectan todo el negocio, pues digo, bueno, está todo bien del negocio, excepto esto, hay que corregir esto. Entonces yo con eso yo ya marco una salvedad. ¿Por qué? Porque pues estoy diciendo que todo el negocio está bien, excepto esa pequeña parte. Las bases de opinión sobre estados financieros, sobre todo para la parte de las auditorías contables o financieras, pues se debe de ver que estén preparada toda la información contable con base a las NIF, a las normas de información financiera, y que deben de plasmarse de que todo fueron por procedimientos consistentes, es decir, que no se cambiaron de un año a otro. Si hubo cambio en los procedimientos, pues yo tengo que expresar, no, pues hubo este cambio, hubo por este motivo y por esta razón. Entonces yo tengo que expresar los cambios que haya durante un ejercicio y otro, para que con eso también los accionistas puedan tomar decisiones sobre lo mismo. La información también, pues toda la información va a estar presentada en las primeras hojas del cuadernillo de trabajo, pero también necesito ver que la información financiera tenga lo que nosotros conocemos como las notas financieras. Esas notas financieras que van a ser, hagan de cuenta que van a ser su balance general, su estado financiero. Fíjense, o sea, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nos van a manejar, por ejemplo, el balance general. Ese balance general va a estar marcado aquí, en una hoja nada más, y aquí tenemos el cuadro. No importa, o sea, entre más chiquito esté el balance general, es mejor. ¿Por qué? Porque desde una vista, desde una perspectiva, yo voy a ver en forma general todo el balance. Pero, como toda empresa, va a haber algunas cuentas que van a necesitar algún cuidado especial. Por ejemplo, clientes voy a poner global, no voy a poner todo el desglose. Entonces, ¿qué voy a hacer? En otras hojas voy a ponerle las notas. Y aquí, a la parte de clientes, yo le voy a poner aquí el número 1 y aquí le voy a poner, no, pues cliente fulanito de tal, fulanito me debe esto, me debe estos importes. Y me va a dar este total, 100 millones de pesos. Y tiene una antigüedad de 30 días, de 60 días, de 80, de 90. Y todo esto se va a ver expresado aquí en parte de mis notas. También aquí, por ejemplo, voy a tener voy a tener y entonces voy a tener la nota 2, la nota 3 y así sucesivamente. Estas notas pueden ser muchas hojas de notas, según las notas que yo requiera en mi balance general. Pero el balance general es importante que se haga lo más chiquito posible para que de una sola vista se pueda ver todo el panorama general de la empresa. Pero ya voy a tener también lo que son mis notas a mis estados financieros. ¿Y el auditor qué va a hacer? El auditor va a revisar que el balance esté de forma correcta y que las notas estén plasmando toda la información o todos los puntos importantes de este balance general. Igual de la misma forma en el estado de resultados. El estado de resultados, voy a tener aquí el estado de resultados y voy a tenerlo lo más comprimido posible. Aquí lo voy a tenerlo comprimido. Y también aquí, por ejemplo, ventas, voy a tener la nota número 5, por ejemplo. Y ya aquí voy a encontrar las notas, la nota número 5, ¿no? Y me va a decir que las ventas fueron de esto, los productos que mayor se vendieron fueron tales, etcétera. Por ejemplo, voy a tener que la política 6, pues que se está haciendo el costo por esto, se sigue este método, y que el costo representa un 60% sobre mis estados financieros, sobre la utilidad del ejercicio.
por lo cual está en el límite, ¿no? Si excede un poquito más el costo se va a elevar, pues a lo mejor eso va a repercutir en que yo no vaya a ver esta operación. Pero eso, o sea, la parte del costo se va a ver precisamente en la nota de los estados financieros. Aquí nada más manejamos puros numeritos y las notas nos van a dar el detalle de todas las operaciones. Entonces el auditor pues va a revisar precisamente que los estados financieros, que la información financiera del negocio, que todo lo que me proporcione el área esté de forma correcta y que sobre todo que las notas a los estados financieros estén expresando la situación que tiene la empresa. Porque el estado financiero nada más me va a hacer un concentrado de la operación. En realidad lo que me va a dar la información del negocio pues van a ser las notas a los estados financieros y que me den esas notas, me den precisamente cómo está la información del mismo. Ok, vamos a empezar a desarrollar precisamente lo que vendría siendo la primera parte de las normas personales. En la próxima sesión se va a ver la parte de las normas del trabajo y en una tercera sesión se va a ver la parte de las normas de información. En esta parte nosotros, la relativa a la parte de normas personales, son todas las personas comprometidas en el desarrollo de un trabajo de auditoría, tienen que ser profesionales, como yo les había comentado. Pues lo que realmente se está ofreciendo en la parte de auditoría es un servicio, y ese servicio se tiene que prestar de una forma con calidad, ¿no? O sea, no nada más porque voy a hacer la auditoría y ya, no, tengo que mostrar cierta calidad, ser profesionista, ¿no? O sea, tener calidad en mi producto que yo, bueno, en mi servicio que yo estoy ofreciendo. Y sobre todo se debe de tener una experiencia previa, o sea, un auditor no nada más porque ya terminé como contador, ahora voy a ser auditor. No, un contador necesita tener una experiencia previa, muchos años de trabajo, necesita foguearse, empezar a hacer auditorías previas para con eso tener la experiencia. Sobre todo porque las auditorías pues no son como que un saco a la no son nada más así un saco y ya, ¿no? No, necesitamos hacer un saco a la medida de las necesidades del negocio. Entonces cada empresa va a ser diferente. Nosotros encontramos muchas veces empresas que se dedican a lo mismo, hacen lo mismo, pero cada una va a tener que tener una auditoría de forma diferente a la otra. Vamos a aplicar procedimientos diferentes porque cada una va a ser diferente. No es lo mismo una auditoría para una pyme que una auditoría para un corporativo de empresas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la experiencia, los conocimientos adecuados y para poder proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes, los cuales pues básicamente van a basar su confianza en nosotros. Las normas personales sobre todo se van a referir al carácter del auditor, a las actitudes y al entrenamiento de los auditores. Vamos a ver la primera, que vendría siendo entrenamiento técnico y capacidad profesional. Como les había comentado, la parte del auditor necesita tener una preparación previa, no nada más porque ya terminaron como profesionistas, como contadores, pues ya lo hicieron, ¿no? Ya son auditores. No, necesitan una experiencia previa, un entrenamiento. Y pues ahora sí que una preparación continua. Yo les puedo decir que la parte de la contabilidad, la parte de la auditoría es un mundo en donde está en diferente cambio, ¿no? O sea, en constante cambio. Están todos los conocimientos y un auditor debe de estar actualizado, debe de tener ese entrenamiento técnico y capacidad profesional en una forma continua, sobre todo porque ya nos estamos moviendo en un mundo globalizado, en donde los negocios pues cada vez van a requerir diferentes cosas, ¿no? Vamos a tener que hacer nuevas pruebas, tenemos que tener mayores alcances, etcétera, ¿no? Este entrenamiento técnico vamos a decir que es la adquisición de conocimientos y habilidades que son necesarios para el desempeño del trabajo y es por consiguiente un fundamento indispensable de la capacidad profesional.
La capacidad profesional requiere además una madurez de juicio que no se logra simplemente con el entrenamiento técnico. Es decir, nosotros podemos ir a un curso de auditoría, nosotros podemos ir a un curso para que me expliquen los cambios en las normas de auditoría, más sin embargo, pues el auditor también requiere ciertos años de experiencia para que con ello, pues ahora sí que vea cómo se está aplicando y cómo se está realizando una auditoría. Y no nada más lo estoy diciendo en una auditoría de estados financieros o en una auditoría fiscal, sino en todos los campos de la auditoría. La persona que realice la auditoría necesita tener una experiencia previa para que pueda realizar la auditoría. Como decimos, ahora sí que necesita saber precisamente cómo se hacen las cosas para poder ver y poderlas realizar, ¿no? No sabemos o no podemos pedirle a una persona que acaba de terminar una licenciatura que revise algo, si no, ni siquiera sabe cómo se está haciendo ese procedimiento. Entonces, pues para poder revisar necesitamos saber precisamente ver cómo se va a estar haciendo la parte de la revisión. Porque recuerden que por ejemplo, en la parte contable va a hacer la parte de la contabilidad. ¿Y la auditoría qué va a hacer? La auditoría va a partir del resultado de la contabilidad y la va a revisar. En el caso, por ejemplo, de la auditoría administrativa, pues va a ver precisamente cómo se va a estar haciendo el proceso administrativo y va a estar revisando que se esté cumpliendo con cada una de las partes del proceso administrativo. Ya no lo va a hacer él, va a estar controlando para ver que se esté cumpliendo, pero si no sé ni siquiera qué es el proceso administrativo, pues no puedo revisar algo que ni siquiera sé qué resultado es el que se tiene que lograr, ¿no? Entonces necesito tener, como les había comentado, cierta experiencia, cierta capacidad profesional. Ese entrenamiento técnico, pues no nada más se va a lograr terminando una licenciatura y ya. No, necesitamos estar en una actualización continua. Por ejemplo, necesitamos tener lo que se llaman certificaciones. Esas certificaciones se van a lograr por medio de una continua capacitación en cursos, quizás en lo que vendría siendo el desarrollo, el estudio de maestrías, el desarrollo, estudio de especializaciones, etcétera. Hagan de cuenta que, por ejemplo, para ser un auditor necesita tener una certificación. ¿Y esa certificación cómo se logra? Pues se tiene que estar 3 años afiliados a un instituto o colegio, ya sea de auditor interno, ya sea de auditoría externa, necesita estar afiliado a un colegio, institución oficial que esté autorizada para afiliar a personas en esa área, necesita estar 3 años asociados en esas, y aparte no nada más es estar asociados, sino que tienen que cubrir un programa completo de actualización continua, es decir, van a ir teniendo que cubrir los puntos necesarios para que demuestren que estén actualizados. Por ejemplo, si yo voy a un curso me van a dar 3 puntos, si doy clases me dan otros 3 puntos, si manejo asesorías de otras personas, de estudiantes, etcétera, me van a dar otros puntos. Y al final del año yo tengo que sumar todos los puntos que a mí me dan. Y con eso tengo que cubrir 100 puntos al año, ¿no? Si cubro los 100 puntos, quiere decir que estoy actualizada, porque estuve haciendo muchas cosas que me permitieron una actualización continua. Di clases y eso, pues el dar clases requiere pues preparar la clase, investigar, ¿por qué? Porque no puedo enseñar algo que no sé, ¿no? Entonces eso me va a permitir una actualización en los campos actuales, en las noticias, sobre todo las actuales. ¿Por qué? Porque no falta el estudiante que diga, ay, oiga maestro, ¿qué pasa con esto? ¿O qué pasó aquí? Oiga maestro, y a mí esta noticia, yo oí que esto, ¿no? Entonces ya con eso forzan a los profesionistas a que se estén actualizando, a que estén oyendo noticias de interés en la parte profesional que les corresponde. Entonces necesita cubrir ciertos puntos en cuanto a cursos, clases, etcétera. Necesita cubrir ciertos puntos a ir a cursos, a estudiar maestrías o estudiar especializaciones, estudiar esto, estudiar lo otro.
Y con eso, pues ya cubrir durante 3 años 100 puntos, tengo que cubrir 100 años. Y aparte, para lograr una certificación necesito pasar ciertos exámenes en todas las áreas contables. Yo les había dicho, por ejemplo, tengo que presentar y aprobar el examen de contabilidad general, aprobar el examen de auditoría, aprobar el examen en costos, aprobar el examen en derecho laboral o en derecho, aprobar el examen en finanzas. Y ya que aprobé y que son una serie de exámenes, son como 15 exámenes, y que los apruebe todos y que logre 3 años de actualización continua, ahora sí ya me dan mi certificación. Pero la certificación no nada más se queda ahí, sino que tienen que seguir cubriendo cada año 100 puntos de actualización continua para precisamente que esa certificación se renueve y que cada año me den una cartita que digan que estoy actualizado. Entonces, y al cabo de 6 años tengo que volver a presentar todos los exámenes para que demuestre que tengo una actualización continua. Entonces, imagínense, después de esa certificación, después de toda esa educación continua, de cubrir la actualización, los programas de actualización continua, pues con eso, pues un auditor prácticamente pues está actualizado en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque pues tiene que seguir estudiando. Y eso es precisamente lo que busca esa norma, que se tenga el auditor cierto entrenamiento técnico, de que no nada más tenga, ya terminé y ya, no, tiene que seguir adelante estudiando, actualizándose, para con eso conozca diferentes puntos de técnicas, de procedimientos y pueda aplicarlos a su trabajo. Y así el auditor pueda ofrecer un servicio de calidad a su cliente. Además, pues el auditor, pues con toda la parte de las auditorías, la revisión de empresas y de diferentes tipos de empresas a su vez, pues va a tener mucha experiencia. ¿Por qué? Porque no nada más son los conocimientos que va a tener a través de cursos, conferencias, clases y todo, sino que también va a tener la experiencia profesional. Es por eso que el auditor muchas veces sabe mucho, ¿no? O sea, tiene muchísima experiencia, sabe muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo va a estar viviendo en diferentes tipos de empresas. Y ese es lo rico de un auditor, ¿no? Y pues el auditor debe de estar en posibilidades de aplicar las habilidades aprendidas precisamente de otros trabajos, haciendo las modificaciones que le dicte su criterio profesional, ¿ok? Con esto nosotros también vemos y tenemos que cumplir ciertas normas de calidad en cuanto al entrenamiento técnico y capacidad profesional. ¿Por qué? Porque no nada más el auditor se va a concentrar nada más en capacitarse él, en actualizarse, no, también, o sea, la auditoría no nada más la va a practicar el auditor, sino también va a tener que tener un equipo de trabajo que le ayude a revisar todas las operaciones del negocio. Y entonces, por lo mismo, el equipo de trabajo, las personas que le van a estar ayudando al auditor, esas personas pues van a tener que tener ciertas características, va a tener que tener cierto entrenamiento técnico y capacidad profesional. A lo mejor lo más seguro es que sean estudiantes o que sean contadores que apenas acaban de egresar de la carrera. ¿Por qué? Porque ya van a tener que tener cierto entrenamiento previo. A lo mejor son estudiantes de último grado de estudios, por ejemplo, de los últimos semestres, de los últimos cuatrimestres de la carrera, que buscan empezarse a foguear precisamente en la experiencia profesional del campo. Además, pues tiene que haber una planeación previa de esa auditoría. Yo necesito ver, pues yo necesito tener 2 encargados, necesito tener pues 3 personas operativas, 3 contadores o 3 auditores juniors, y necesito todo ese equipo de trabajo. Voy a tener que ver las características que yo voy a necesitar de cada una de las personas que voy a tener que contratar, porque tampoco me va a servir contratar puros encargados, ¿no? O sea, pues no, porque aparte que me va a salir muy cara la contratación de personal, porque un encargado ya gana más dinero,
pues también voy a necesitar gente que haga algunas funciones como buscar pólizas, como aplicar cuestionarios, etcétera. Son cosas pequeñas, ¿no? Que lo hacen muchas veces los contadores juniors o los auditores juniors, que empiezan a aplicar todas las pruebas, ¿no? Empiezan a dar sus primeros pininos en la experiencia profesional. Entonces, como yo les había comentado, otro punto es la parte de la independencia profesional. Debe de tenerse cierta independencia, sobre todo mental, para que el auditor pueda decir libremente, no, pues la empresa está bien, la empresa está mal. ¿Por qué? Porque ahora sí que prácticamente todo el trabajo del auditor se basa en la confianza que tiene el cliente. El cliente espera no que le diga al auditor está todo bien, siendo que la empresa está toda mal, ¿no? Entonces el cliente pues contrata a un auditor para que el auditor le diga, no, pues es que falta esto, falta aquí, falta allá, hay que corregir aquí, hay que corregir allá, para empezar a sanear la empresa y que la empresa no esté, ahora sí como quien dice, no, patas para arriba, sino que pues empiece a realizar todos los puntos necesarios para que se realice de una forma lo mejor, se quede lo más limpia posible la empresa, ¿no? Se empiece a revisar. La independencia profesional, como les había comentado, es prácticamente la opinión del auditor y debe de tener una independencia mental y una capacidad profesional. No podemos expresar una opinión si nosotros no sabemos de qué se trata o de qué se está revisando ni qué se tiene que realizar en una auditoría. Necesitamos nosotros tener una experiencia previa, una capacitación para poder decir si las operaciones del negocio están bien o están mal. Cuando nosotros perdemos independencia es porque quizás nosotros tenemos ciertos puntos o ciertas características que nos restan independencia, que nos restan cierta pues objetividad para poder decir si las operaciones están bien o no están bien dentro del negocio, como por ejemplo puede ser que tenga un familiar dentro de la empresa, que mi esposa o mi esposo esté trabajando dentro de la misma, que a lo mejor la empresa me haya hecho algún préstamo o que esté como miembro de un fideicomiso, tener algunos intereses personales dentro de la empresa. Eso me va a restar cierta independencia y por lo consiguiente, por una norma de ética, yo no puedo auditar a la empresa, necesito tener cierta independencia para poder decir que la empresa esté bien o estar mal. Aparte, la firma o el despacho de auditoría siempre debe de, ahora sí que decir que debe de tener cierta independencia. Si yo no tengo independencia en ese punto, pues mejor en esa empresa, mejor ni audito, ¿no? Mejor para que yo me expongo a que mi firma esté expuesta a que estén mal las cosas y diga que están bien. El cuidado y diligencia profesionales, ¿qué quiere decir? Que se tienen que planear las cosas antes de hacerlas, para que nosotros hagamos las cosas con calidad y que hagamos las cosas bien. Como les había comentado, no vamos a hacer las cosas bien si no planeamos antes de hacerlas. Entonces necesito, antes de entrar a hacer la auditoría de un negocio, necesito planearla, prepararla, hacer mis papeles de trabajo, ver qué personal es el que requiero para realizarla, para que se pueda hacer de una forma buena, ¿no? Tengo que tener también cierto cuidado y calidad en mi desarrollo profesional, que por ejemplo no llegue a la empresa y que no tenga ninguna planeación, que no llegue a la empresa y que no la conozca, que no llegue a la empresa y que no lleve mis papeles de trabajo para poderlos hacer. Es como quien dice, tengo que hacer la tarea antes de llegar a la clase, ¿no? Entonces, es muy importante que todo eso yo la lleve antes de entrar a la empresa para que no esté haciendo la tarea en la empresa, sino que ya llega a la empresa y con eso yo empiece a recabar todos mis papeles de trabajo, todas mis notas, todas las revisiones, porque aunque yo esté en la empresa todos los 365 días del año, yo nada más tengo cierto tiempo en esa área y tengo que moverme a otra área y tengo que moverme a otra área.
Si yo pierdo tiempo haciendo mis papeles de trabajo y haciendo todo lo que tenía que haber hecho previamente, pues lógicamente no voy a poder desarrollar la auditoría de una forma eficiente. Por eso es importante que yo realice todas mis actividades antes de entrar a la empresa, para que con eso nosotros cuando entremos a la empresa nos entremos y hagamos la auditoría con cierta calidad y cierta eficiencia. ¿Ok? Con esto nosotros terminamos la parte de las normas personales y no me queda más que invitarlos para que realicen los reactivos correspondientes de esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.